Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la penúltima jornada de la Champions League que, como habréis visto, ha sido muy emocionante y han habido muchísimos cambios que enseguida comentaremos y lo mejor es que queda la semana que viene la última, así que, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, ya lo comentábamos en el vídeo de la previa, que iba a ser una jornada quizá no la más espectacular en cuanto a los partidos que había en sí, pero sí en cuanto a, bueno, muchísimos cambios de clasificación, equipos que quedan eliminados, equipos que se aseguran el top 8, muchos cambios en ese mismo top 8, sobre todo de la parte un poquito más baja, y bueno, equipos que salen de los que están clasificados al playoff, otros que van por arriba, otros que van para abajo, muchos cambios. Y bueno, pues vamos a repasarlos todos, pero para ello primero tenemos que ver cómo han quedado cada uno de los clubes que disputan esta edición de la Champions League. El Cagliari Almaty perdió 1-4 ante el Brujas, el City perdió 3-1 en el campo del Bodo Glimt, el Real Madrid se dio un homenaje 6-1 ante el Mónaco, empate entre Copenhague y Nápoles, que luego lo veremos, que no han ido nada bien para el equipo de Conte, el Ajax que le ganó al Villarreal 1-2 remontándole, el Olympiacos ganó 2-0 al Leverkusen, hasta ahora muchas sorpresas, Tottenham 2, Borussia Dortmund 0, Inter 1, Arsenal 3 y otra sorpresa más, Sporting de Portugal 2, Paris Saint-Germain 1. La verdad que en esta primera jornada, ¿no?, de martes, muchos partidos que seguramente no esperábamos que iba a ganar el equipo que al final acabó ganando, salvo quizá el del Madrid y el de Arsenal, que bueno, era muy igualado, pero podía pasar cualquier cosa. Sí, la verdad que sí, sobre todo porque yo creo que la jornada se abrió, digamos, con los partidos esos de las 6:45, con una de las mayores sorpresas que, a ver, se suele decir que el campo del Bodo Glimt pues es complicado, además ahora es época en la que hace mucho frío y tal, pero la verdad es que igualmente no deja de sorprender porque al final el City tenía que ganar sí o sí, como veremos más adelante, porque se le complica bastante la cosa y la verdad es que fue un partido bastante desastroso, sobre todo en términos de defensa, que a ver, viéndolo, la alineación que sacaron, de medio campo para arriba estaba bastante bien, pero la defensa sí que pues me dejaba bastantes dudas y yo creo que fueron pues la verdad que bastante traca y de hecho yo creo que el resultado refleja lo que se vio más o menos y bueno, como decimos pues es un resultado que no les beneficia en nada, pero que también pues al final viendo que los otros equipos también ha habido otros rivales del top 8 que también han pinchado, pues digamos que eso les salva un poquito. Pero bueno, por su parte, bastante mal. En cambio, un equipo que yo creo que ha hecho bastante bien los deberes y que yo creo que con esta goleada también pues se puede permitir en la última jornada pues no tener que meter otra goleada o incluso empatando ya le serviría, que es el caso del Madrid, que bueno, yo creo que ganó un Mónaco, que ya estamos viendo que esta temporada pues no le está haciendo nada bien, más o menos desde la destitución de Hutter, que yo todavía no acabo de entender muy bien para qué lo sacaron, si ahora mismo está en una situación bastante peor. Y bueno, el Madrid, pues, la verdad que jugó bastante bien. En ataque, pues, creo que no tuvieron prácticamente ningún impedimento. Y luego, pues, en defensa tampoco tuvieron que hacer mucho porque el Mónaco, las pocas que llegó, yo creo que no tuvieron esa contundencia que debieron haber tenido. Sí, de hecho, el único gol que metieron fue por un gol, o sea, un error, perdón, del Real Madrid a la salida de balón, pero sí, la verdad que buen partido del Madrid, prácticamente todo el mundo brilló, seguramente el que más destacó fue Vinicius Junior, que bueno, dio no sé cuántas asistencias, porque al final hay un par que son goles en propia, entonces no sé si se acaba de contar, luego mete un golazo espectacular, Mbappé estuvo bien, Bellingham también, Arda Güler, la verdad que bueno, parece que sobre todo con Güler y Mastantuono, veremos cuando vuelva Rodrigo, está encontrando ahí dos piezas Arbeloa que quizá pueden tener más protagonismo de lo que estaban teniendo con Xabi Alonso. Y bueno, volviendo al City, sí, es que de hecho, si no me equivoco, es la primera victoria en la historia de la Champions League del Bodo Glimt. O sea, que es verdad que es un campo complicado por el frío, pero no es excusa. Y también es cierto que, por ejemplo, hay muchísimas lesiones en la parte defensiva, que por ejemplo, Alain y Kusanov están jugando, que son jugadores que normalmente, pues en el caso de Kusanov no cuentan con minutos, y Alain, que ha debutado hace nada, y la verdad que no ha tenido la mejor semana de debut de la historia del fútbol. Pero bueno, ya cambiando al resto de partidos, el Arsenal, por ejemplo, creo que sí que convenció bastante. Es cierto que el Inter tuvo ocasiones, la primera parte es muy igualada, la segunda, de hecho, también, pero otra vez más el Arsenal en un partido en el que comentábamos que eran estilos un poquito parecidos, le premió muchísimo más a los de Arteta la efectividad de arriba. Buena noticia para ellos, Gabriel Jesús, que está marcando bastantes goles últimamente, Gyökeres, que vuelve a marcar en Champions y que vuelve a ser importante, aunque desde el banquillo también viene bien. Y de hecho, bueno, Arsenal tenía bastantes jugadores, bueno, salió con un once bastante suplente. O sea, recuerdo Gabriel Jesús, Eze yo creo que es suplente, Mosquera y alguno más que Trossard, si lo puedes considerar suplente, porque bueno, Martinelli y Trossard más o menos ahí está la cosa. Merino también fue titular, no jugó Odegaard, no jugó Gabriel Magallanes, si no recuerdo mal. De hecho, jugó Miles Lewis Kelly, tampoco estaba Calafiori. O sea, varias bajas. Y aún así, bueno, ganó bastante bien.
Lo mismo para el Tottenham, que sacó una buena victoria, que de hecho, bueno, pues los coloca incluso muy bien colocados en Champions League, muchísimo mejor de lo que están en la Premier. Y luego la gran sorpresa seguramente, bueno, con la del City, es la victoria del Sporting de Portugal ante el PSG, que, bueno, volvemos a repetir que el Sporting está haciendo una grandísima Champions League y que, bueno, el Paris Saint-Germain de momento parece que, bueno, parece no, sigue dependiendo de sí mismo para colarse en ese top 8, aunque es cierto que jugará contra el Newcastle, que es ahora mismo sexto contra séptimo. Pero bueno, se le ha complicado un poquito con esta derrota, además al último minuto. Y el Sporting, que bueno, ahora mismo es otro de los equipos, de los muchísimos equipos que están empatados con 13 puntos, que ahora lo veremos cuando acabemos de comentar todo. Sí, efectivamente, la verdad que fue un partido bastante surrealista porque, bueno, no sé si lo habréis visto, pero al término del partido en la rueda de prensa, Luis Enrique fue preguntado ahí mismo sobre cómo había sido que había perdido el partido y dijo, bueno, es que el fútbol es una mierda, tal cual. O sea, esa fue su explicación y, a ver, es que tuvieron más ocasiones que el Sporting, pero lo vimos hace menos de una semana en el campo de la Real Sociedad. Por mucho que tú generes y no tienes el día inspirado o el otro equipo, pues tiene más determinación, pues acaba pasando lo que pasó. Y bueno, hay que destacar sobre todo del Sporting a Luis Suárez, que la verdad que fue un fichaje que se cuestionó bastante del Sporting porque es un jugador que ha estado bastante en equipos de segunda y tal, que lo ha hecho bastante bien ahí, pero la verdad es que está sustituyendo a Joqueros bastante bien. O sea, creo que lleva bastantes goles en la Liga de Portugal y en la Champions también. O sea, que yo creo que ahora mismo le ha salido muy bien y está en un estado de forma excelente el colombiano. Bueno, de hecho, yo diría, no sé los exactos, pero que lleva más goles Luis Suárez que Gyökeres este año, que tampoco le está yendo demasiado bien Claro. en el Arsenal, así que ya te habla. Es verdad que no es lo mismo la Premier League que la liga portuguesa, pero bueno, aún así, oye, bien para el Sporting. Y vamos ya con los partidos del miércoles, donde también tuvimos alguna que otra sorpresa. Para empezar, por ejemplo, el empate entre Galatasaray y Atlético de Madrid, 3-2 ganó otra sorpresa más el Karabaj al Eintracht de Frankfurt, que por cierto con esta derrota queda eliminado de la Champions, ahora lo veremos. Chelsea 1, Pafos 0, les costó bastante, aunque generaron ocasiones. También le costó al Barça, que ganó 2-4 en el campo de Slavia de Praga, 2-0 ganó la Juve. Ante el Benfica remontó el Athletic Club de Bilbao 2-3 ante el Atalanta, una victoria muy importante, 0-3 ganó el Liverpool en uno de sus mejores partidos del año, yo creo. Ante el Olympique de Marsella, el Bayern de Múnich, perdón, que ganó 2-0 fácil al San Gilai, y de hecho pudo ganar de más. Y el Newcastle, que ganó 3-0 ante el PSV y cumplió, y es otro de los equipos que, no, sí, claro, están pasando también a 13 puntos, como decíamos antes, que bueno, la última jornada, con todos estos resultados, sobre todo los del miércoles, va a ser una auténtica locura, porque de aquí, Atlético de Madrid, Chelsea, Barça, Juventus, Liverpool y Newcastle, bueno, y sumándose a los de antes, City, Real Madrid, Inter y Paris Saint-Germain, están todos en la pelea por ese top 8 y cualquiera se puede quedar fuera. Y es bastante decir todo esto, viendo que he nombrado a los 6 7 8 mejores equipos de Europa prácticamente. Sí, la verdad que sí, sobre todo sorprende porque quieras que no, son 7 jornadas que tú pensarías que, bueno, da tiempo para que más o menos pues todo se ponga en orden en la clasificación. Pero es que viendo cómo han ido los partidos, pues todo está súper igualado y de hecho yo creo que uno de los partidos que explica esto, evidentemente hay muchísimos, pero uno que también juega a las 6:45 es el Atlético, que ya dijimos que contra el Galatasaray pues era un campo complicado que no siempre, por mucho que el Galatasaray a lo mejor no es el mejor equipo de Europa, pues te puede llegar a complicar y de hecho en el partido hubo una última ocasión del Galatasaray en el 90, en el 91, que casi incluso la meta, o sea que podría haber sido peor. Por lo que yo creo que al final el punto pues tampoco está tan mal, pero lo que sí está mal es evidentemente que para clasificarse al top 8 pues tendrán que golear. Ahora mismo no recuerdo contra quién será el último partido, pero evidentemente tendrán que hacerlo mejor porque yo creo que ahora mismo la cosa está súper apretada y evidentemente cuantos más goles metas pues va a ser mejor porque de hecho ahora mismo el top 8 se define por diferencia de goles. Sí, y seguramente se acabe definiendo así. O sea, me parece complicado que no haya, perdón, 2 o 3 equipos, peleando, bueno, estando en la misma cantidad de puntos exactamente, y además el Atlético de Madrid era uno de los que antes de empezar la jornada tenía un poquito más de ventaja respecto a los demás. De hecho, con una victoria, son 2 puntos más, estoy viendo aquí, tienen 13, tendrían 15 y de hecho se podrían haber colgado hasta cuartos o terceros en la clasificación según la diferencia de goles. Es verdad que todavía no clasificados 100%, porque una derrota y la victoria de todos los de atrás les podría haber hecho desplazarse hacia atrás, pero bueno, en una posición muy favorable para la última jornada, y la realidad es que ahora parece un poquito más complicado, o al menos menos probable seguramente de lo que hubiese sido si hubiesen conseguido una victoria. Y la verdad que no fue demasiado buen partido de los del Cholo Simeone, una vez más, como viene siendo la tónica habitual, la verdad, en el último mes y medio.
Y al Barça, la verdad, también le costó, sobre todo en la primera parte. Empezó perdiendo, luego fue capaz de remontar, pero otra vez, como en Anoeta, después del gol de la victoria, en aquel caso del empate, llegó en la siguiente jugada un gol del equipo contrario. Y bueno, luego sí que en la segunda parte fue capaz de controlar un poquito más el partido, de ganar más ocasiones. Y bueno, es verdad que tampoco ganó de goleada, como seguramente muchos esperábamos. Y le hubiese ido muy bien al Barça también, porque la diferencia de goles, como comentabas antes, va a ser completamente clave. Sí que pudo abrir al menos 2 goles de brecha, y la última jornada en casa ante el Copenhague, pues se espera seguramente, y se necesita más que se espera, una victoria holgada de 3, incluso 4 o 5 goles. Sí, efectivamente, yo creo que fue un partido que se podía presuponer que sería difícil, sobre todo al inicio, y al final, pues al inicio fue donde más le costó al Barça. De hecho, te diré que hasta la primera parte, o sea, entera, por mucho que marcaran 2 goles, pues sí que le costó al Barça. Y luego en la segunda sí que vimos pues, un equipo más convincente, que no tenía tantas ocasiones del Slavia. Y bueno, yo creo que al final pues son 3 puntos muy importantes, que evidentemente hubiera estado bien algún que otro gol más, pero incluso vimos como al final del partido el Barça tenía posesiones de controlar el partido, más que nada, creo yo, para no, en vez de una diferencia de 2 goles, que al final fuera de una. Así que, pues, viéndolo así, tampoco está tan mal. Y también, como decías tú, que yo creo que al Copenhague en casa, sobre todo, yo creo que, a ver, que el Copenhague se está luchando entrar a playoff, o Sí, sea que sí. no va a ponerlo nada fácil, eso que nadie lo tenga en duda, pero sí que yo creo que es más factible, sobre todo al jugar en casa, que vas a tener todo el público a tu favor, y que a priori pues el Copenhague yo creo que incluso hicieron un nivel similar al del Slavia, si bien en la clasificación pues van bastante mejor. Así que yo creo que ese partido parece que es más óptimo para tener una goleada, aunque bueno, primero, como dijimos el otro día, va a pasar por ganar, que ya pues costó un poquito. Exactamente, eso te iba a decir, que eso mismo pensábamos de este, y al final al Barça seguramente, no sé si le faltó meter más goles, pero sí que le metiesen menos seguramente, porque ambos goles son prácticamente calcados de jugadas muy similares. Y yo creo que se debería mejorar un poquito en esas acciones, sobre todo en un partido en el que es de máxima necesidad golear para pasar a la siguiente ronda. Luego hay que hablar muy bien del Athletic Club de Bilbao, porque comentábamos que tiene uno de los partidos más complicados de la jornada seguramente, que se estaba jugando igual que el Atalanta esa clasificación por debajo, incluso por encima, veremos la última jornada, a la siguiente ronda de la Champions League, ya con el Villarreal fuera completamente, así que era la última esperanza de tener 4 equipos como mínimo en esos, bueno, playoffs, octavos, 16avos de final, como lo queráis llamar. Y además se empiezan perdiendo, pero luego en la segunda parte la verdad que remontan muy bien, con 3 acciones muy precisas, tanto los centros como los remates, también en la presión cruceta en el primero. Y bueno, evidentemente una grandísima noticia, además un Athletic Club que estaba sin los Williams otra vez más, que están jugando muy pocos partidos este año, y es una pena, que seguramente también está afectando mucho a cómo le va al equipo en la liga. Pero bueno, al final muchos de los chavales de la casa fueron capaces de sacarlo para adelante. Y oye, en la última jornada la verdad que llegan con, yo creo, bastantes más esperanzas de las que tenían hace 2 jornadas, cuando les tocaba el PSG en su casa, y todos pensábamos que ahí seguramente iban a pinchar y acabar las posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Tal cual, es que justamente en el peor momento, creo yo, de la clasificación, recibieron al PSG, y la verdad es que gracias a ese resultado yo creo que les ha servido como subidón para pues seguir peleando por esa clasificación. Y yo creo que ahora mismo la tienen bastante por su mano. Es cierto que sí o sí yo creo que tienen que ganar para ir bien en la próxima jornada, pero bueno, yo creo que este ya resultado ha sido muy importante, porque como dices tú, empezaron perdiendo, a lo mejor se podían venir abajo, pero la realidad es que incluso se pusieron 1-3. O sea, imagínate el giro que metieron en la segunda parte. Así que yo creo que este Athletic sí que va a estar en la siguiente ronda, que bueno, evidentemente no son octavos directos, pero viendo cómo ha ido todo, pues tampoco está nada mal. Y bueno, yo creo que de hecho hubo mucha gente que ya los daba por perdidos, como ya dijimos, incluso comparándolo con el Villarreal, que al final pues has visto como un equipo ha hecho solamente un punto, que yo creo que también, llegados a este punto, pues tampoco tenían mucha fe y dijeron, mira, vamos a jugar este partido, pero sin más. Luego, en cambio, el Athletic, que sí que pues ha tenido más fe, ha tenido mejores resultados al fin y al cabo, y sí que parece que va a pelear por esa playoff hasta la última jornada. Y bueno, el Atalanta, que podéis pensar que, por ejemplo, la Serie A es cierto que no ha empezado de la mejor forma posible, pero en la Champions League, de haber ganado, se hubiese colocado tercero, tan solo por detrás de Arsenal, que ha hecho pleno de victorias, y de Bayern de Múnich, que solo ha perdido uno y ha sido precisamente contra el Arsenal. Con lo cual, bueno, la Champions League estaba haciendo hasta ahora excelente, y además tampoco habían tenido rivales tan sencillos. Y bueno, ya para acabar con lo que queda, la verdad que tanto el Liverpool como Bayern de Múnich
como Newcastle, incluso como la Juventus, ganaron bastante bien, sobradamente. Es verdad que algunos era esperable, sobre todo Newcastle y Bayern de Múnich. A mí me sorprendió sobre todo el Liverpool, la verdad. Creo que era un partido bastante más complicado de lo que refleja el marcador. Y es cierto que yo estaba viendo el Multichampions y no tenía todos los partidos a la vez abiertos, pero no recuerdo tampoco ninguna ocasión demasiado clara del Olympique de Marsella. Y en cambio el Liverpool, bueno, algún que otro, algún gol que otro anulado, varias ocasiones, y la verdad un juego bastante positivo. Es cierto que en la Premier todavía les está costando, no están tan mal como hace un par de meses. De hecho, me parece que ahora mismo son los cuartos, aunque bueno, lejos de la lucha por el título, que era lo que estaban obligados a como mínimo pelear. Pero bueno, en la Champions parece que se van a colar también en el top 8, que hombre, el año pasado fueron los primeros y este año otra vez, es verdad que con unas sensaciones muy distintas, pero en general una Champions bastante positiva. Veremos lo que hace la última jornada, que ahora son capaces de liarla, ¿no? Pero yo creo que a mí me sorprendió bastante y creo que es positiva la racha en la que viene el Liverpool, sobre todo en Champions League. Veremos si le sirve para la Premier también. Ujú, exacto, yo de hecho lo que más destacaría es eso, que esta temporada que no están tan bien, pues que se logren meter al top 8 tiene mérito porque ya lo dices tú, en la Premier están haciendo un papel bastante malo, muy irregular, y en la Champions pues este partido, como comentas tú, yo pensaba que lo iban a pinchar sinceramente porque era un estadio bastante complicado, el Olympique también se juega cosas, por lo que yo pensaba que a lo mejor podían rascar algo, pero la realidad es que el Liverpool pues yo creo que es una victoria muy justa y que, bueno, como veremos ahora, pues los posiciona muy bien en la clasificación. Correcto, el Arsenal, que ha ganado todos los partidos, evidentemente está primero y además primero con 20 goles a favor, con solo 2 en contra, o sea, una barbaridad de Champions League. El Bayern de Múnich segundo con 18 y ya un pasito por detrás. Todos los que pueden salir del top 8 son Real Madrid, Liverpool, Tottenham, también muy sorprendente que estén tan arriba, París, Newcastle, que también es sorprendente, incluso el Chelsea, yo creo que también, viendo lo que están haciendo en Premier, me sorprende que estén tan arriba, sobre todo estando por encima, por ejemplo, del Barça, que está mejor en la Liga, Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter, Juventus. Yo creo que la Juventus se marca el último que quizá puede entrar a ese playoff. De hecho, sí, seguro, ¿no? Por lo que estoy por aquí. El Dortmund ya es imposible prácticamente. Vamos, se tendría que dar una combinación de resultados espectacular. Los del playoff por debajo son Galatasaray, Karabaj, Olympique de Marsella, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV, Athletic Club y Olympiacos. Y bueno, todavía pueden entrar, aunque complicado, sobre todo para los últimos, Napoli, Copenhague, Brujas, Bodo Glimt, Benfica, Pafos, Unión Saint-Gilloise y Ajax. Y los que ya sí que sí están eliminados son el Frankfurt, Slavia Praga, el Villarreal y el Kairat Almaty, que bueno, Slavia Praga y Kairat era más que esperable, pero de Frankfurt y Villarreal a mí me sorprende bastante que ni siquiera lleguen a la última jornada con posibilidades de entrar, la verdad. Sí, sobre todo viendo el buen papel que hicieron la temporada pasada en sus respectivas ligas, pero bueno, yo creo que al final ha sido un reflejo de ya desde el inicio, no empezaron bien y yo creo que cuando no empiezas bien en un tipo de competición así, luego que te vienen rivales más duros y tal, pues al final se acaba sumando todo y yo creo que se puede llegar a entender. Pero bueno, ahora entrando al top 8 como bien decíamos, que va a ser lo más caliente, digamos, que va a haber la última jornada, pues es que ahí, lo que decías tú, eran 8 equipos con 13 puntos, pero claro, también hay que tener en cuenta que los que tienen 12, como son Inter y Juve, dependiendo también de algunos resultados, pues también es cierto que incluso podrían llegar a entrar. Es cierto que es más complicado, evidentemente, porque tendrían que pinchar prácticamente todos los que tienen por delante, pero bueno, ya hemos visto en esta jornada que han pinchado muchísimos equipos que lo tenían bastante fácil, así que va a tener que echarle un ojo a todo el mundo. Y bueno, en cuanto a diferencia de goles, pues también vemos que salvo PSG creo que tiene 10 y Newcastle que tiene 10, que de hecho se enfrentan entre ellos dos. O sea que eso también va a ser muy clave para cualquiera de los que está por detrás. Y luego vemos que, por ejemplo, el Chelsea tiene 6 de diferencia de goles, el Barça 5, el Sporting 5, el City 4, el Atlético 3 y el Atalanta 1, que digamos que es el más perjudicado. Pero bueno, el resto es bastante igualado todo, así que yo creo que va a depender mucho de si consigues abrir la lata pronto y bueno, lo que decíamos, evidentemente hay que ganar y luego pues cuantos más goles mejor. Sí, y además yo creo que el límite va a estar en 16. O sea que Real Madrid y Liverpool, que parece que están cómodos, o el Tottenham que tiene 14, es verdad que lo tienen mejor y con un empate seguramente les pueda servir, pero una derrota yo creo que les podría dejar incluso fuera con 15 puntos, que ya es decir, o sea, son 5 victorias de 8 y aún así te quedas fuera y además jugando varios contra los mejores equipos del mundo. Pero sí, bueno, la verdad que la última jornada va a ser completamente espectacular, o sea, del tercero al quinceavo puede cambiar todas las posiciones, yo creo. Y Sí, sí. luego también por la parte de abajo, por ejemplo, tenemos otras historias como el Benfica o el Nápoles, que están fuera ahora mismo, eliminados,
que sobre todo por el Nápoles es muy decepcionante viendo cómo les está yendo en la Serie A. Y bueno, evidentemente también tenemos al Athletic Club, ya hablando del panorama español, que parece que lo tiene bien, tendría que ganar. Y bueno, hay varios equipos como Olympique de Marsella, Leverkusen, incluso el Mónaco, que todos pensábamos quizá que iban a clasificarse y podrían quedarse fuera en la última jornada. Así que bueno, evidentemente a nivel clasificatorio no hay nada más interesante que la última jornada de este nuevo formato de la Champions. Efectivamente, ya sabéis qué tenéis que hacer si queréis ver cómo se desarrollan esos resultados y evidentemente de todas las competiciones, ¿no? Pues un placer a que este vídeo os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis irnos En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción. Y bueno, si le dais al enlace, si nos seguís, si le dais like, si lo compartís con vuestros amigos, os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.